Hola, bienvenidos a una nueva ponencia invitada en Redes Innovastic 2020. En esta ocasión es todo un lujo tener a una persona con una trayectoria académica y curricular muy vinculada a todo lo que tiene que ver con las cuestiones referidas a la atención a la diversidad, necesidades educativas especiales. En definitiva, el dar voz y el dar investigación en torno a un colectivo importante en nuestra sociedad y que debe ser atendido también desde la universidad. Como digo, es todo un honor, todo un lujo tener a Joan Jordi Muntaner de la Universitat de les Illes Balears. Benvingut, Jordi, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hubiéramos preferido estar presentes en vuestra universidad, pero los recursos telemáticos nos permiten poder continuar en esta aventura. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Por tanto, voy a ceder la palabra a Jordi Antolí, él es el coordinador de formación del ICE de la Universidad de Alicante, que presentará al profesor doctor Muntaner y que, sinceramente lo digo, nos deleitará con toda una ponencia, aunque sea breve, y también, diría yo, introductoria de cuando sea posible venir presencialmente al campus de la Universidad de Alicante y entonces sí que podamos establecer un diálogo con más tiempo y con más calma y presencial. Así que muchas gracias y cuando quieras, Jordi. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a Redes Innovastic 2020. Como sabéis, y ya ha avanzado la profesora Rosabel Roig-Vila, las circunstancias en que nos encontramos inmersos nos han hecho trasladar este encuentro al formato en línea. Pero no por eso hemos renunciado, como sabéis, a tener presentes con nosotros a unos invitados de referencia. Y en este contexto tenemos que agradecer y muy sinceramente al profesor Joan Jordi Muntaner, catedrático de la Universitat de les Illes Balears, que se haya atrevido a aceptar esta invitación y que se haya ofrecido hacer esta presentación sobre educación inclusiva en educación superior. Él es doctor en Pedagogía por la Universitat de les Illes Balears y catedrático de la Universidad de Didáctica y Organización Escolar del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación en aquella universidad. Su campo de estudio es la educación especial, como se ha dicho, la atención a la diversidad y la educación inclusiva. Es en este marco donde encontramos un centenar de publicaciones entre artículos publicados en las principales revistas científicas de referencia, capítulos de libro y libros con títulos como La sociedad ante el deficiente mental, que publicó en Narcea el año 2011, Escuela y discapacidad intelectual, publicado en Eduforma el año 2009, o La persona con retraso mental, bases para su inclusión social y educativa, que publicó el año 2001 en la editorial Aljibe. Y para nosotros una cosa que sinceramente digo que es muy especial es que también fue hasta el mayo del 2007 director del ICE de la Universitat de les Illes Balears. No me extenderé más, simplemente agradezco de nuevo su intervención y ya le doy paso. Luego nos pondremos de nuevo, intervendremos de nuevo con algunas preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. El título de mi intervención es La educación inclusiva en la enseñanza superior y este es un tema importante y relevante porque la educación inclusiva es un nuevo paradigma de la educación que tiene que abordar desde la primera infancia hasta la educación superior. Y en un principio, la defensa de esta idea viene refrendada por fundamentaciones internacionales. Principalmente, yo voy a citar dos documentos fundamentales que dan relevancia y fuerza a la educación inclusiva en todo el proceso formativo y educativo de la persona. Primero, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aprobó la ONU en el año 2006 y que se publicó en España en el Boletín Oficial del Estado en abril de 2008 y que en el artículo 24 señala específicamente que la educación inclusiva es el mejor sistema educativo que conocemos actualmente, no solo para las personas con discapacidad, sino para todas las personas. Y en el punto 5 de este artículo 24 hace referencia explícita a que también debe aplicarse en la enseñanza superior, tanto en la enseñanza superior universitaria como en la formación profesional, como en la educación para adultos y el aprendizaje
durante toda la vida, sin ningún tipo de discriminación y en igualdad de condiciones. El segundo documento que quiero citar para refrendar esta idea es un documento de la UNESCO en el año 2015, que es la Declaración de Incheon, Educación 2030. El objetivo 4 del desarrollo sostenible apunta explícitamente que de aquí al 2030 se debe asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza superior. Este es el punto de partida. La educación inclusiva no es un sistema o un modelo educativo igual que los que conocíamos. Es un nuevo paradigma, es un nuevo enfoque de la educación, no pensado para las personas con discapacidad, sino pensado para toda la población, incluidas las personas con discapacidad, incluidas todas las personas, diríamos, que pertenecen a algún grupo vulnerable de esta sociedad. Esta idea se desarrolla que la educación inclusiva es un derecho. No es una opción, es un derecho reconocido que tienen todas las personas a aprender y a convivir en espacios comunes de manera equitativa, justa y activa. Se trata de una intervención integral para todas las personas en todos los niveles y edades de la vida. La inclusión no es un proceso educativo y social pensado para grupos reducidos, sino requiere y exige la inclusión de todas estas personas dentro del flujo ordinario y normal, cotidiano de la educación. La educación inclusiva tiene tres elementos claves. Por un lado, la calidad. La educación inclusiva es sinónimo de educación de calidad y es sinónimo de educación en equidad. La equidad es el elemento clave que explica y justifica la aparición de la inclusión. La equidad entendida como la igualdad de condiciones que se ofrecen para que las personas puedan aprender a partir de sus capacidades, puedan desarrollar al máximo estas capacidades y potenciar su intervención, su relación con los semejantes. ¿Cómo definiríamos la educación inclusiva? La educación inclusiva está definida para tener un referente de muchísimas maneras. La UNESCO en el año 2005 tiene una definición espléndida que determina cuáles son los puntos claves de esta educación inclusiva. Pero a mí me gusta plantear la definición que hicieron Ainscough, Both y Dixon en el año 2006 y que dicen que la inclusión hace referencia a la presencia, a la participación y al progreso, al aprendizaje de todos los alumnos en todas las situaciones que se viven en el aula, que se viven en la escuela, que se viven en la enseñanza superior. No se trata de que todo el mundo pueda hacer todas las cosas. Se trata de que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades para poder trabajar, para poder sentirse parte y puedan aprender en el elemento global, en la situación global de la vida. Para ello se necesitan tres elementos claves. Primero, se necesita un cambio de actitud. Se necesita estar abierto a la adaptación, estar abierto al respeto hacia los demás. Se necesita una actitud abierta, una actitud de reconocimiento de las diferencias, pero de reconocimiento de las diferencias como un elemento positivo, no como un déficit, sino las diferencias como algo natural, como algo propio de todos los humanos. Esta actitud que deben tener todos los profesionales de la educación se reflejan en dos elementos claves. Primero, se reflejan en la metodología.
Nosotros partimos de que los grupos con los que trabajamos en las escuelas, con los que trabajamos en los institutos, con los que trabajamos en la universidad, son grupos heterogéneos. Y la actuación debe hacerse en el contexto, no responsabilizar solamente a la persona. Debemos trabajar para que esta metodología responda a las necesidades, a las exigencias, a las capacidades y a las características de nuestros alumnos, para favorecer su aprendizaje, para favorecer su intercambio, para favorecer su desarrollo. Y un tercer elemento es el currículum. ¿Qué cosas, qué objetivos, qué contenidos, qué competencias deben aprender nuestros alumnos en todo el sistema educativo, en cualquiera de las situaciones en las que vivimos? Y este es el elemento clave. Para ello tenemos 4 puntos que nos reflejan y nos simplifican esta idea. Primera, la diversidad es un hecho natural. No hay categorías de alumnos. Segunda, la diversidad no puede ser eliminada. Actuamos en el contexto, no sobre la persona. No podemos desde la educación cambiar la persona. Podemos modificar los contextos para favorecer y facilitar este aprendizaje. Tercera, construimos una nueva cultura basada en la heterogeneidad. Y cuarta, generamos apoyos en los contextos ordinarios. Desde esta perspectiva y desde este fundamento, ¿cuál es el planteamiento que hacemos de la educación inclusiva en la enseñanza superior? Fundamentalmente, y para no alargarnos, lo voy a plantear desde 2 puntos de vista. Primero, debemos ofrecer servicios de apoyo. Servicios de apoyo que permitan aumentar y posibilitar la accesibilidad y el aprendizaje de todos nuestros alumnos, que permitan la movilidad, la comunicación y la comprensión. No queremos que nuestros alumnos en la universidad o en la formación profesional tengan unos contenidos distintos, sino que encontremos aquellas posibilidades que sus capacidades les permiten desarrollar. Siempre recordaré una anécdota de un instituto que me solicitaron una ayuda en el sentido de cómo trabajar con una alumna con parálisis cerebral que estaba estudiando informática de grado medio en un instituto. El problema del profesorado era cómo podemos aprobar y dar el certificado a esta alumna que no podrá, por sus características, montar nunca un ordenador. Mi pregunta fue, el único objetivo, la única función, la única tarea laboral que tiene el titulado en formación profesional de grado medio es formar ordenadores. La respuesta fue no. Y en todas las demás opciones, esta alumna ha demostrado que tiene capacidades para hacerlo bien. Puede trabajar titulada en formación profesional en computación sin necesidad, y evidentemente nadie la va a contratar para formar, para determinar un ordenador, pero sí puede hacer otras cosas. Si la respuesta es sí, ¿por qué no la dejamos trabajar? ¿Por qué no le damos esta posibilidad? Porque ha demostrado su competencia, ha demostrado su capacidad para desarrollarlo. Necesitamos, pues, primero estos servicios de apoyo. Y en segundo lugar, debemos de introducir planteamientos inclusivos. Y en estos planteamientos inclusivos, yo quisiera apostar por lo que se conoce como diseño universal de aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje es aquel que nació para posibilitar la accesibilidad universal y un diseño para todas las personas en todos los niveles educativos. Y para no alargarnos, el diseño universal de aprendizaje tiene 3 elementos claves. Primero,
tenemos múltiples maneras de representación. Es decir, hay múltiples maneras de proveer a los estudiantes diversas maneras de adquirir información y conocimiento. Segundo, hay múltiples maneras de expresión. El ejemplo que ponía antes de formación profesional lo es. Ofrecer a los estudiantes alternativas para demostrar sus conocimientos, para realizar sus prácticas, para demostrar que son competentes en este ámbito. Y tercero, múltiples maneras de participación, de intereses, de motivación, de superación de obstáculos. A mí me gustaría apostar para que en la universidad, en la enseñanza superior, también desarrolláramos e implantáramos estas ideas y estas estrategias del diseño universal de aprendizaje. Aquí habría toda otra intervención, toda otra ponencia que pienso que sería interesante desarrollar posteriormente. Finalmente, ahora he perdido lo que se dice los papeles, pero lo tengo. Aquí está. Para acabar, sí que quisiera determinar 4 ideas básicas que nos tienen que ayudar a replantear y a repensar la educación. Primero, vamos a priorizar los conocimientos sobre la información. Segundo, vamos a priorizar la calidad sobre la cantidad. Tercero, vamos a priorizar la lógica del aprendizaje sobre la lógica de la materia. Y cuarto, vamos a priorizar la construcción a la transmisión de conocimientos. Pienso que estos 4 elementos, más el diseño universal de aprendizaje, más este cambio de actitud que debemos tener y por el que debemos trabajar, nos han de permitir mejorar y facilitar un aprendizaje para todos en la enseñanza superior. No solo en la enseñanza obligatoria, sino también en la enseñanza superior. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Muntaner. Como no tenemos público, no se pueden oír los aplausos, pero lo digo sinceramente, si hubiéramos estado en la sala que normalmente celebramos Redes Innovastic, yo creo que el aplauso hubiera sido unánime, porque lo digo sinceramente, nos has deleitado con una ponencia magistral en pocos minutos de cómo debe ser el enfoque de esa nueva educación inclusiva en el contexto actual, no solo en el universitario, tendría que ser en cualquier nivel educativo, ¿no? Pero digo, en el contexto actual ya del siglo XXI. Sinceramente, enhorabuena por esta lección magistral. Es curioso porque hablabas de esa cuestión de cambio de perspectiva, ¿no? De enfocarlo al contexto. Es curioso cómo tantos años, ¿verdad?, el peso ha ido recaía en la persona y quizás, claro, yo veo que ahí no se avanzaba y creo que este cambio de enfoque, yo espero, así lo deseo, que va a redimensionar, ¿no?, toda la perspectiva y la forma de abordar la educación inclusiva, que, como decías, ya no es cuestión de uno o pocos, sino, diría yo, de todos, ¿no? ¿Quién no es diferente del resto? Yo te haría una pregunta, disculpa, y es en el sentido de, estamos ahora en la educación del siglo XXI, en una sociedad donde la tecnología está presente. ¿Qué función tiene que tener esa tecnología digital para ayudar a esa nueva perspectiva? Bueno, yo creo que la tecnología es un recurso indispensable. El ejemplo primero es lo que estamos haciendo ahora. Si no tuviéramos una tecnología desarrollada que nos permitiera realizar este intercambio en este momento y luego poderlo mostrar a todos los inscritos en el seminario, sería imposible. En una situación como la que hemos vivido de confinamiento y de distanciamiento social, la tecnología nos ha permitido mantener el contacto con nuestros hijos, con nuestros amigos, incluso con nuestros, y también, no incluso, también con nuestros alumnos, y hemos podido seguir trabajando. Ahora bien, yo pienso que la tecnología no lo soluciona todo. A mí me preocupa mucho el hecho, con la experiencia que hemos vivido, de que ahora creamos que
experiencias como la que yo he desarrollado ahora hace un momento sean la panacea y sean la solución. No es lo mismo una situación de relación social, de intervención presencial, que un bustoparlante como el que yo he sido en estos momentos. Nos facilitan, nos favorecen, nos permiten muchísimas cosas que de otra manera no tendríamos, pero no caigamos, desde mi perspectiva, en el error de que son la solución a todo. Son una ayuda, son un recurso, son un elemento hoy por hoy indispensable, pero no el único. Sí, completamente de acuerdo, es así. Vamos a utilizarlo como recurso, ¿verdad? Y no la panacea. Profesor Antolín, ¿alguna pregunta? Sí. Quería plantearle la pregunta siguiente. A diferencia de lo que ocurre en otros niveles educativos, en el nivel en la formación del profesorado universitario, en general no se tiene tanto en cuenta o no se exige tanto una formación en educación inclusiva. ¿Cree que debería hacerse algún tipo de cambio en este tipo de formación inicial del profesorado para que se pueda realmente difundir esta enseñanza, este diseño universal de aprendizajes por el cual usted apuesta? Bueno, vamos a ver. Aquí yo tengo una opinión un poco dura. La universidad no da ningún valor a la docencia. Tú puedes ser profesor de universidad y no se te valora en absoluto tu capacidad profesional como docente. Tú puedes entrar a ser profesor universitario y no hay ninguna o muy poca valoración de tu capacidad docente. No hay ninguna formación. Fíjense, para ser profesor de infantil y primaria te requieren un grado. Para ser profesor de secundaria te requieren un máster. Para ser profesor de universidad te requieren un doctorado, que es investigación. Claro que es importante y todas las universidades españolas cada día más tienen posgrados y formaciones y desde el ICE en nuestra universidad se desarrollan actividades de formación docente. Y dentro de esta formación docente es importante todo lo que es metodología, todo lo que es cambio de paradigma y sobre todo en facultades de educación como en las que nosotros trabajamos, ¿eh? Pero no es un requisito, no es una exigencia. Tú puedes ser profesor de universidad con cero formación docente y es evidente que es importante. Y repito, en facultades de educación como la nuestra es imprescindible porque nosotros planteamos teóricamente que haya un cambio y una innovación en la metodología y los planteamientos didácticos y organizativos de las escuelas y de los institutos que nosotros no aplicamos porque no tenemos esta formación. Entonces, ahí hay un hándicap importante. Ahora me voy a alargar, solamente un comentario. Para escalar en el proyecto personal de un profesor universitario, la investigación puntúa, la docencia es residual. Sí, ahí está la cuestión, ¿no? Es así. Es curioso porque, en efecto, desde todas las universidades, por ejemplo, también citaba usted el ICE de su universidad, a quien el director pues apreciamos mutuamente, ¿verdad? También desde el ICE de aquí, de la Universidad de Alicante, nosotros desde luego apostamos por esa formación docente que tiene su respuesta. De hecho, por ejemplo, Redes Innovastic está referida a docencia universitaria, hay 1.234 asistentes en total, es decir, sí que hay esa preocupación, pero no es, por supuesto, mayoritaria y sea como sea, se hace casi diría yo, por voluntad de querer hacer bien la parte docente, porque lo que es la recompensa, entre comillas, como decía el profesor Muntaner, en la trayectoria académica de un profesor universitario es la investigación. Cada 6 años, ¿verdad? Es de lo que
evalúan y no de la docencia. Pero sea como sea, yo creo que espacios y momentos como Redes Innovastic y en concreto ahora con el profesor Muntaner, yo creo que es buen momento para, pues bueno, hacer una reflexión todos realmente de una cosa tan importante en nuestra tarea, porque en definitiva somos profesores universitarios, ¿no? Profesores. Pues bueno, como decía, una tarea de querer trabajar, ¿no? Y hacerlo bien. En estos últimos años ha habido un cambio, ¿eh? Ha habido un cambio, hay un acercamiento y hay una potenciación de la docencia, que yo pienso que es importante, pero todavía está descompensado y no tiene ningún valor. Es decir, o tiene muy poco valor, está dominada por el voluntarismo y este es un elemento a destacar. Sí, es así. Hay un apartado en la plataforma de Redes Innovastilla, para finalizar 2020, un apartado que es algo así, hemos creado como un mural digital colectivo, donde cada uno podrá poner su deseo, su idea, su reto acerca del futuro, ¿no? De la educación y más ahora en este contexto posterior al coronavirus, ¿no? Yo, voy a poner varios, pero un deseo mío será que esta nueva universidad se sustente en todas las palabras que el profesor Muntaner nos ha dicho en este espacio, en este momento, ¿eh? Así que ese será mi deseo. Ojalá la educación inclusiva sea la base, una de las bases principales de la educación universitaria. Muchas gracias, profesor Muntaner, ¿eh? Muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir con todos ustedes estos momentos. A su disposición. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta pronto. Hasta pronto.